Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un tema estadístico que se utiliza muchísimo, que se ve en la universidad. Sin embargo, la verdad no he encontrado muchos recursos que expliquen intuitivamente qué es lo que está pasando. Y estos son las pruebas de hipótesis. Uno lo ve en estadística, en econometría o en las clases de probabilidad que ustedes hayan tomado. Sin embargo, muchas veces lo que se muestra es una formulita, calcular un estadístico de prueba, compararlo con un valor crítico y ya. Pero a mí me costó mucho entender un concepto que en realidad es sencillo, pero que si no lo vemos de la forma intuitiva, pues nunca lo vamos a entender. Y el problema con no entenderlo en profundidad, qué es lo que está pasando, es que va a ser difícil aplicarlo. Cuando tengamos un problema en el cual pueda ser útil utilizar pruebas de hipótesis, probablemente ni siquiera la vamos a considerar como una herramienta útil, porque no entendemos qué es lo que está detrás y cuál es la intuición. Entonces, teniendo en cuenta eso, empecemos por la definición de una prueba de hipótesis. Entonces, la primera definición que tengo acá es una definición de Wikipedia, de diccionario. Entonces, tomémonos el tiempo y leámosla paso por paso. Dentro de la inferencia estadística, un contraste de hipótesis, también denominado test de hipótesis o prueba de significación, es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. Si ustedes me preguntan qué entendí de ahí, no entendí nada. Es una definición un poquito confusa, más adelante vamos a entender y después de que ya entendamos la intuición de una prueba de hipótesis, vamos a entender esta definición. Sin embargo, es algo muy abstracto y muchas veces, como lo mencioné, terminamos aprendiéndonos este concepto, de una forma muy mecánica. Entonces, ¿cuál es mi definición? Las pruebas de hipótesis son una herramienta estadística que nos permiten responder preguntas con datos. Eso es lo que es. Y ya vamos a ver un ejemplo en el cual entendemos mejor esta definición. Entonces, empecemos por un poquito la parte aburrida, pero es qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a elaborar o vamos a desarrollar una prueba de hipótesis. Entonces, lo primero es que definimos la hipótesis que nosotros queremos probar. En este caso, tenemos un ejemplo y es que la ciudad está muy insegura. Entonces, esa es nuestra hipótesis. Entonces, para eso, lo que hacemos es definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula usualmente es lo contrario a lo que nosotros queremos probar. En este caso sería que la ciudad es muy segura, que es el opuesto. Y la hipótesis alternativa es lo que nosotros queremos probar, que es que la ciudad es insegura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? De alguna forma es contrastar la hipótesis nula con lo que nosotros observamos en la realidad. Asumamos que la hipótesis nula es cierta y que la ciudad es segura. Eso es consistente con lo que vemos en la realidad, de que todos los días hay robos, asesinatos, de que vemos un montón de noticias o escuchamos a conocidos que también han dicho que los han robado. Entonces, en este caso lo que vemos es que lo que nos muestran los datos no es consistente con el hecho de que la hipótesis nula sea cierta. Y en ese caso rechazamos la hipótesis nula, porque tenemos una cantidad de datos de información que nos dicen eso no es cierto. Rechazamos la hipótesis nula, lo que quiere decir en este caso es que rechazamos que la ciudad está segura. Los datos no nos muestran eso. En el caso contrario, es que si nosotros vemos que realmente lo que nos muestran los datos es, pues sí hay robos, pero tampoco es tan frecuente, pasa muy de vez en cuando, la gente no está contando acerca de que un familiar lo robaron, pues realmente no tenemos información suficiente para poder rechazar que la ciudad es segura. Entonces, otra cosa que está conectado es que nosotros en nuestras vidas todo el tiempo estamos haciendo pruebas de hipótesis. Y hasta nuestra familia, cualquier persona, todo el tiempo está haciendo pruebas de hipótesis y rechazando o no rechazando hipótesis nulas. Cuando de pronto alguien de nuestra familia o nuestros amigos dice, la ciudad está muy insegura. ¿Esto por qué lo está diciendo? Porque, si lo pasamos como al concepto estadístico, ¿cuál sería la hipótesis nula? Que la ciudad está segura. Y luego, como lo acabamos de revisar, si nosotros vemos que hay un montón de robos, de asesinatos,
Pues los datos no son consistentes con esa hipótesis nula y por eso es que la rechazamos. Otro ejemplo, no, es que ahorita no hay trabajo. Pues nuevamente, ¿cuál es la hipótesis nula? Que sí hay trabajo. Si asumimos que esa hipótesis es cierta, que sí hay trabajo en Colombia o en el país que sea, pero luego revisamos que la gente se está demorando en conseguir trabajo, que hay muchos despidos, pues realmente los datos no son consistentes con lo que muestra la realidad. Otra, es que Bogotá se volvió una ciudad caliente. Todas estas afirmaciones son afirmaciones que dicen cualquier persona a lo largo del día, en cualquier conversación. Indirectamente lo que están haciendo es, a partir de la información, están haciendo una afirmación. Están rechazando lo opuesto porque lo que están viendo en la realidad no es consistente con lo opuesto que están diciendo. Es que Bogotá se volvió una ciudad caliente. Entonces, eso pasa porque la hipótesis nula en este caso sería que Bogotá es una ciudad fría, pero si yo en el último mes estoy viendo que todos los días está haciendo sol, que la ciudad está muy caliente, pues rechazo la hipótesis nula de que Bogotá es una ciudad fría. Asimismo pasa con esta última, de todo está carísimo, el corrientazo se dobló de precio. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es que realmente es un concepto muy intuitivo, que muchas veces, por ver las fórmulas y ya, no entendemos qué es lo que está pasando detrás. Veamos un ejemplo con datos, no vamos a ver aquí formulitas, ni distribuciones, ni nada, pero es un ejemplo con datos que nos permite entender mejor el concepto de prueba de hipótesis. Entonces, imaginémonos de que tenemos un inversionista que está a punto de decidir si quiere invertir en un restaurante en Colombia, pero le pide a su equipo que por favor le diga: en promedio, los restaurantes tienen un margen de utilidad neta mayor al 20%. Eso es lo que él quiere saber. Y además de eso, tenemos estos 5 datos. Entonces tenemos información de 5 restaurantes y estos son sus márgenes de utilidad. Entonces, Sabor Cañaveral tiene un margen de utilidad neta del 30%, Arepa y Ají del 40% y Cocina de las Montañas del 35%. Estos datos son inventados. Pero entonces, ¿cómo haríamos la prueba de hipótesis en este caso? El inversionista quiere saber si el margen de utilidad es mayor al 20%. ¿Qué es lo opuesto? ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que el margen de utilidad neta de los restaurantes es menor o igual al 20%. Eso es lo opuesto. Y la hipótesis alternativa es lo que nosotros queremos probar: si el margen de utilidad neta de los restaurantes es mayor al 20%. Fíjense en los datos. En el margen de utilidad que tenemos de estos 5 restaurantes. Ustedes intuitivamente, ¿qué le dirían al inversionista? Pues en este caso, que sí, que el margen de utilidad de los restaurantes es mayor al 20%, porque de hecho, fíjense, ninguno de estos restaurantes tiene un margen de utilidad menor y estamos considerando 5 restaurantes. Entonces, la respuesta en este caso al inversionista sería que tengo confianza de que los restaurantes tienen un margen de utilidad mayor al 20%. En este caso, si nos devolvemos a la parte estadística, sería que rechazamos la hipótesis nula de que la utilidad neta de los restaurantes es menor o igual al 20%. Porque al ver los datos, estos datos no son consistentes con esta hipótesis nula. Entonces rechazamos la hipótesis nula. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Fíjense que los datos de los márgenes de utilidad cambiaron. Entonces, ahora el Sabor Cañaveral tiene 10%, Arepa y Ají tiene 15%. En este caso, ¿ustedes qué le responderían al inversionista? Pues la respuesta en este caso es un poquito más ambigua, ¿no? Y es, mire, pues la verdad, no todos los restaurantes tienen un margen de utilidad mayor al 20%. Probablemente depende de la administración del negocio, de la calidad del gerente, de la ubicación de los restaurantes, pero en este caso, la verdad, yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que la utilidad de los restaurantes sea menor o igual al 20%, porque estoy viendo en los datos que hay restaurantes que tienen margen de utilidad del 10, del 15%, entonces no puedo garantizar al inversionista que la rentabilidad de los restaurantes es mayor al 20%. Entonces,
Teniendo en cuenta eso, que aquí ya terminamos la presentación, lo que hacen las pruebas de hipótesis y todas estas formulitas que uno ve en la universidad y que también las puede aplicar en el trabajo, dependiendo del trabajo, es una forma de generalizar estas pruebas de hipótesis y de hacer que no se vuelvan subjetivas. En este caso, con el ejemplo de los restaurantes, nosotros a ojo estamos diciendo, respondiendo la pregunta del inversionista. Pero las pruebas de hipótesis nos presentan una herramienta estadística que nos permiten construir un estadístico de prueba y que nos permiten responder a esta pregunta de una forma estadística, basada en los datos y con unas teorías estadísticas que se ha comprobado que funciona y que hay teoremas que lo respaldan. Entonces, estas son las pruebas de hipótesis. Como vieron, no vimos ninguna fórmula, pero es porque el objetivo es entender la intuición. En un próximo video podemos meternos más en las fórmulas, en mirar las distribuciones, los estadísticos de prueba, y se van a dar cuenta que incluso detrás de todas esas fórmulas que se ven súper complicadas, también hay una intuición. Y cuando uno entiende la intuición, luego cuando se le presenta un problema, puede ser capaz de utilizar estas herramientas para resolverlo. Gracias, espero que tengan un buen día y pues nos vemos en el próximo video.